Muy buenas tardes, ingenieros. Le damos la bienvenida a nuestro webinar Mitigación de ataque de OS con ALOT. Nos acompaña Diego Rodríguez, representante por parte del fabricante, y el ingeniero Edwin Camero de parte nuestra del grupo Intelector. Muchísimas gracias por asistir a nuestro webinar. Podemos iniciar. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver una manera de hacer sin necesidad de redirigir a un sitio web, como puede ser a través de ALOT, mitigado un ataque de negación de servicios, y para ello también nos va a presentar Diego Rodríguez de parte del fabricante, quien es ALOT y también esta solución. Adelante, Diego. Buenas tardes, mi nombre es Diego Rodríguez, soy el ingeniero preventa para la región de ALOT Enterprise y bienvenidos a esta charla. Digamos que vamos a tener un tiempo de preguntas, entonces si llegan a tener alguna pregunta, pues digamos que siéntanse en libertad de hacerla, y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Me avisan cuando yo vea mi pantalla? Confirmado, Diego. Perfecto. Entonces, bueno, como les contaba, lo primero, presentarnos. Nosotros somos ALOT. Gracias a la invitación de Intelector estamos acá. Somos una compañía israelí. Digamos que tenemos mucha experiencia en el manejo de inteligencia de red, que le llamamos nosotros. Ya tenemos más o menos 20 años en el mercado. Tenemos una presencia muy fuerte ahora en Centroamérica gracias a Intelector, y es algo que agradecemos mucho por su equipo técnico y la fortaleza que tienen tanto a nivel técnico como en relacionamiento con ustedes, que pues gracias a ellos están acá. Entonces queríamos contarles un poco de nuestra solución de identificación y mitigación de ataques de denegación de servicio, ¿sí? Entonces, digamos que pues primero, para entender qué es un ataque de denegación de servicio, pues sí, simplemente es un tipo de ataque que al final de cuentas lo que busca es acabar con los recursos, ya sea de red o de hardware en los dispositivos, para causar un daño dentro de una organización, afectando obviamente algún tipo de servicio, ¿no? Existen dos tipos de ataques: los ataques entrantes, que son muy comunes, y otro tipo de ataques que normalmente no se tienen como muy mapeados, pero que son muy comunes, especialmente en redes inalámbricas abiertas, especialmente en gobierno, que son ataques salientes, donde dispositivos que están dentro de la red de nosotros tienen algún tipo de infección y pueden ser controlados desde Internet para generar un ataque o hacia ciertas entidades. Entonces, básicamente lo que es un ataque de negación de servicio, pues simplemente es, como vemos en la grafiquita, mucho tráfico generado por diferentes bots o equipos en Internet, de tal manera que llenan la red, haciendo que el tráfico legítimo de mis usuarios pues no tenga espacio para entrar y funcionar de una forma pues eficiente. Ahí es donde entramos nosotros. Digamos que efectivamente hay varios niveles a nivel de ataques de denegación de servicio. Nosotros nos enfocamos únicamente en los ataques volumétricos, o sea, todo lo que tiene que ver con capa 3 y capa 4. Para ataques a nivel de aplicación, digamos que ahí no es nuestro foco. Sí tenemos algo que hacemos a nivel de aplicación, pero ya está más orientado a la priorización y el manejo de cómo funcionan los enlaces para entregarle el ancho de banda a las aplicaciones. Digamos que es un complemento que hacemos, que podemos permitir eso, incluso durante un ataque, pero efectivamente a nivel de identificación de ataques, nuestros ataques o nuestra solución está dedicada netamente a los ataques de volumetría, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Pues básicamente, digamos que nosotros tenemos la posibilidad de estar en un equipo en diferentes sitios de la red al mismo tiempo, de tal manera que digamos, el equipo puede estar recibiendo los enlaces WAN, puede estar a la entrada del data center, puede estar a la entrada del enlace de internet, puede estar, por ejemplo, conectado a la interfaz de la red inalámbrica, de
tal manera que nosotros vemos absolutamente todo el tráfico. Nosotros tenemos ese valor, y es que efectivamente pueden conectar múltiples enlaces a las cajas para pues no solo el tema de identificación y priorización de tráfico, sino la identificación de tráfico, entonces de ataques, perdón. Entonces efectivamente lo primero, pues digamos que nuestra solución funciona pues con modelos de validación de estado del tráfico. Entonces efectivamente la plataforma crea una línea base donde aprende cómo es el funcionamiento típico de la red. La plataforma entiende cómo es una semana típica, entiende cómo es un lunes típico, cómo es un martes típico, y toda esa información se utiliza para que los motores de inteligencia artificial pues puedan, en el caso de que haya una variación, donde él diga, ok, hay una variación, algo está pasando, se haga un análisis, o sea, él detecta si esto es un ataque, analiza si efectivamente es un ataque, porque pues digamos, hay escenarios, no sé, un día de pago de impuestos, un día de suscripción para votación, un día de votaciones, donde efectivamente el tráfico puede crecer, pero no necesariamente eso es un ataque de negación de servicio, ¿no? Entonces efectivamente lo único que hacemos es analizar para entender si efectivamente eso es un tráfico real o se detecta que efectivamente es un ataque de negación de servicio. Si se detecta que el tráfico es anómalo, que no es un tráfico de sesiones reales, pues efectivamente lo que se hace es crear una firma, se activa una política, y esa política es aplicada en todos los sensores, o digamos, si es un equipo ubicado en diferentes sitios de la red, o en diferentes equipos, digamos, si son varios equipos los que están dentro de la red, se aplican en todo lado, de tal manera que estamos mitigando obviamente a nivel de internet, a nivel del data center, a nivel de la WAN, a nivel de la Wi-Fi, donde ustedes quieran, de tal manera que obviamente estamos mitigando. Pero el valor más importante es que, fíjense, digamos que estando en una red interna, pues digamos que estamos protegiendo mucho lo que pueda generarse dentro de la red interna de ustedes que quiera salir hacia internet. Entonces, como les decía, digamos que el tema no es simplemente una identificación de que el tráfico creció, que eso pasa en muchas plataformas. Aquí la idea es entender efectivamente, basado en modelos, pues que efectivamente, por ejemplo, en este caso haya una relación coherente entre los paquetes SYN y los paquetes FIN, ¿sí? Efectivamente que esa relación sea un 1 a 1, que puede tener una variación, pero es una variación mínima. Si hay una variación muy grande, como el caso que están viendo aquí al lado derecho, pues efectivamente lo que va a decir, no, esto no es un tráfico normal, aquí hay una malformación, yo tengo que entrar a definir que esto es un ataque de negación de servicio. Eso lo que hace es que efectivamente la identificación de los ataques sea súper quirúrgica. Digamos que nosotros tenemos muy poco radio de falsos positivos, porque efectivamente se valida que las sesiones o que ese tráfico sea un ataque de negación de servicio y no simplemente algo, un crecimiento en tráfico que pueda generar algún tipo de conmutación. Entonces, digamos que el valor, como les decía, de la plataforma es que está en línea. Nosotros tenemos varios, sabores, tenemos equipos que pueden estar físicamente en línea, o tenemos equipos que pueden ser virtualizables y orquestables, de tal manera que pueden crecer en cantidad de equipos y crecer en capacidad en el caso de requerir efectivamente la mitigación de un ataque bastante grande, pero todo eso se hace en línea, de tal manera que el equipo hace la identificación y la mitigación del tráfico en línea de lo que está pasando, y digamos que el análisis se hace segundo a segundo y paquete a paquete, a diferencia de tal vez otros soluciones en el mercado que utilizan el censado del tráfico de los routers o el muestreo a nivel del tráfico de los routers para poder identificar algún tipo de ataque. Entonces, efectivamente, digamos que al tener esa solución así, ataques pequeños, digamos ahorita está muy de moda estos ataques hit and run, que son ataques no tan grandes, sino son ataques repetitivos que se dan por tiempos pequeños y con anchos de banda pequeños, digamos, ya no son tan de forma de inundación, pues digamos que buscan es efectivamente explotar esa falla donde se generan ataques, lo que les decía, ataques de 10 megas, ataques de una cantidad de paquetes por segundo,
que lo que buscan es causar una disrupción, pero hacerlo tan rápido de tal manera que las plataformas no se den cuenta. Nosotros al estar en línea identificamos todos estos tipos de ataques. Digamos que la solución de nosotros les va a permitir, primero, pues obviamente identificarlos y permitirlos mitigarlos, pero lo más importante es tener una trazabilidad de los mismos, ¿no? Incluso tener capturas de esos ataques para que, digamos, a futuro ustedes puedan hacer una revisión de eso para pues obviamente tener herramientas para prepararse a un ataque pues más importante. Entonces efectivamente lo que pasa es que pues, a veces, digamos, cuando el ataque se genera, pues dependiendo de la ubicación del equipo, pues ya está muy lejos, ¿sí? Entonces efectivamente, por ejemplo, es algo que nosotros hemos visto mucho en muchos escenarios aquí en Latinoamérica, que efectivamente sí, todos nuestros clientes están muy preocupados por sus ataques de denegación de servicio desde el mundo exterior hacia ellos, y eso está muy bien, pero también hay muchos ataques que están generando dentro de la red interna. Entonces, cuando hay algún tipo de gestión de estos ataques, este tráfico cursa por toda nuestra red WAN, cursa por todas nuestras plataformas de borde, y allá al final, en la parte superior, está un equipo de denegación de servicio, pero muchas veces ese tipo de ataques no pasan de las plataformas de borde porque terminan arrodillando las plataformas de borde, o no las de borde, sino las plataformas de seguridad de salida, y pues causan también una denegación de servicio. Entonces nosotros, al poder tener ese posicionamiento en diferentes sitios de la red, vamos a poder permitir pues, tener mucha más seguridad, obviamente cuando un ataque se gesta dentro de la red interna. Y digamos que algo muy importante, que es un diferencial básico en lo que hace cualquier otra plataforma de DDoS versus Allot, es que al mismo tiempo nosotros hacemos temas de administración de ancho de banda. Digamos que ese es un fuerte que tenemos que nosotros ejecutamos, de tal manera que, como ustedes están viendo en esa presentación, vamos a garantizar una autopista paralela donde las aplicaciones misionales van a poder funcionar de tal manera que, digamos, estamos al mismo tiempo que estamos mitigando, identificando esos ataques, estamos haciendo que las aplicaciones misionales o las que ustedes definieron como aplicaciones prioritarias dentro de la plataforma, pues sigan funcionando de una manera óptima, de tal manera que no se afecte la calidad de la experiencia de los usuarios. Entonces, digamos que sí, digamos que nuestra plataforma lo que va a hacer es que si se genera un ataque, lo primero que se va a ver afectado, como les decía, es la plataforma que está enfrente, ¿sí? Porque efectivamente va a tapar esa capacidad, o copar esa capacidad que tienen ellos de funcionamiento. Nosotros pues simplemente podemos limitar ese tráfico de tal manera que protegemos esa infraestructura que está detrás de ustedes, detrás del equipo, para que no haya una falla a nivel de hardware del mismo, sino que ella pueda seguir funcionando y pues efectivamente no tener una falla a nivel de infraestructura, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que efectivamente, como les decía, los valores aquí importantes son el tema de la identificación de ataques pequeños, ¿sí? Podemos hacer que este tipo de tráfico sea identificado. Entregamos todos los reportes para que ustedes puedan identificar cuáles fueron las firmas que el equipo generó para identificar ese tráfico, para poder generar una firma que bloqueó ese tráfico. Entonces todo ese histórico va a estar dentro de la plataforma de nosotros. La plataforma de reportería les va a mostrar efectivamente los ataques, cuáles fueron los tamaños los que ellos hicieron, cuánto fue el tiempo que duraron estos ataques. Fíjense aquí, este es un caso de un cliente real, ataques muy pequeños, digamos, y efectivamente un ataque, bueno, uno o dos ataques que duraron más de 25 minutos, pero la mayoría de los ataques fueron ataques pequeños, muy direccionados a digamos, como les decía, buscando efectivamente el hit and run, el afectar e irme rápido de tal manera que a mí no me detecten, pero lo hago de una forma aleatoria, de tal manera que una plataforma de ellos normalmente no se ve enterada de que algo está pasando con el tráfico o con los servicios que están detrás de ella. Entonces, el tema de estar en línea, como les decía, nos permite a nosotros ser muy rápidos en la identificación y en la mitigación. Siempre que hay un ataque, ustedes van a ver dentro de nuestra plataforma de gestión, primero, pues obviamente, la información que él tomó para entender qué estaba pasando, ¿sí? Que hubo una variación, en este caso de los paquetes de transmisión de SYN. Él lo que hace es cuando efectivamente detecta que hay una variación y que esto no es un tráfico real, esto que ven amarillo son
las trazas que el equipo hace una captura de ese tráfico, hace el análisis de todos esos paquetes para decir, ok, voy a utilizar estos campos y con estos campos voy a empezar a generar firmas de tal manera que empiezo a mitigar el ataque. Él, a medida que va pasando el tiempo, va generando o va tomando capturas de tal manera que esa firma va a ser mucho más quirúrgica. Efectivamente, lo que se busca es que al final del escenario, pues solo el tráfico del ataque sea el que sea mitigado y que no haya, por ningún caso, pues efectivamente tráfico misional metido dentro de esta firma, ¿sí? Entonces, digamos que es un valor bastante importante, pero como les decía, aquí, no sé, hay una pregunta en el chat. Ok, y ahorita hablamos de las preguntas. Entonces, yo voy a ir, perdón, Diego, yo voy a ir contestando un poquito, adelantando las respuestas y luego tú puedes hacer un resumen. También pueden, a todos los participantes, pueden poner en la sección donde dice Q&A, de Question and Answers, también pueden colocar sus respuestas, pero voy a contestar en la zona donde nos escribieron. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, lo que les decía, siempre es importante pues también estar pendientes de los ataques salientes. Ahorita, digamos que es algo que está muy en boga y es efectivamente que tenemos primero la migración a IPv6, lo cual da un rango IP muchísimo más grande, tenemos muchísimos más dispositivos conectados a Internet, por lo cual tenemos muchos más digamos que existe una opción muchísimo más grande de tener equipos infectados que puedan generar ataques. Entonces, exactamente como ustedes ven ahí, ya hoy en día hasta las cafeteras están conectadas, la lavadora está conectada, la nevera está conectada, tenemos cámaras de video conectado y todos estos dispositivos son vulnerables a ser infectados y a generar ataques que en algún momento pues pueden llegar a afectar no solo nuestros direccionamientos, nuestras IPs públicas, sino efectivamente el servicio interno hacia mis clientes. Entonces, como les digo, digamos que aquí es una solución bastante interesante porque nosotros sí podemos hacer el análisis a nivel de host. O sea, fíjense, esto es por cada uno de los dispositivos que estén conectados en la red. Esto no tiene, digamos que no necesita ninguna integración con directorio activo, no nada. Esto lo hacemos flujo a flujo, de tal manera que si algún dispositivo es sospechoso de estar generando algún tráfico anómalo, obviamente la plataforma, igual que en el caso anterior, hace el análisis de ese tráfico. Si efectivamente ese tráfico es un tráfico anómalo, hace un match con una política, ustedes pueden tomar la decisión de incluso hacer una cuarentena de ese dispositivo, ¿sí? O sea, que ese dispositivo se le sea denegado su tráfico hacia Internet o hacia cualquier segmento de la red y tu tráfico HTTP y HTTPS se ha redirigido a un portal informándole que efectivamente este dispositivo tiene alguna falla. Obviamente, si estamos hablando de dispositivos IoT o algo así, pues ya digamos que la acción sería diferente, pero digamos que es una solución bastante interesante para este tipo de mitigaciones en tiempo real. Entonces, obviamente, digamos que a nivel de host, pues hay algunos casos puntuales como las flow bombs o los ataques de correo, ataques a nivel de DNS, escaneo de puertos, escaneo de direcciones. Entonces, toda esa información o todo ese comportamiento nosotros lo podemos identificar y permitir que ustedes puedan efectivamente meter en una cuarentena ese tipo de tráfico, ¿sí? Entonces, digamos que eso es muy importante, pero digamos que no, yo no dejo de lado la capacidad que tienen los equipos de nosotros para hacer administración de ancho de banda. Entonces, efectivamente, digamos que es un valor muy importante toda la protección que se le puede brindar a nivel de ataques de denegación de servicio, pero la plataforma puede adicionalmente entregarles a ustedes toda la reportería de todo el tráfico que está cursando en tiempo real por sus enlaces, mostrándoles cuáles son las aplicaciones, mostrándoles cuáles son los usuarios, mostrándoles cuánto es ese ancho de banda de salida, cuál es el ancho de banda de entrada, cuál es la latencia que están teniendo hacia un servicio. Incluso nosotros podemos cuantificar los tiempos de respuesta de tal manera que ustedes puedan armar reportes basados en esta cuantificación. Digamos que la idea es que si yo cuantifico los tiempos de respuesta, pues puedo asumir qué
cuál es la experiencia que está obteniendo un usuario cuando está utilizando un servicio. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que estoy haciendo es basado en el tiempo de respuesta de la aplicación, decir, ok, mi usuario está contento porque la aplicación le carga rápido, o mi usuario está triste o está molesto porque efectivamente esa aplicación se está demorando en cargar. Entonces, esto es un valor bastante importante que les va a permitir a ustedes adicional, obviamente, pues tener esa visibilidad y poder definir, adicional a lo que ya vimos de temas de control de ancho de banda, cómo quieren que las aplicaciones fluyan a través de sus enlaces, ¿no? Entonces, que adicionalmente puedan tomar decisiones inteligentes del control del ancho de banda para que el tráfico misional sea el principal que curse por encima o utilizando los enlaces que ustedes tienen. Entonces, esta es nuestro dashboard, digamos que ahí es para que lo vean un poquito, es un dashboard bastante simple, digamos, no buscamos una solución bastante complicada en este lado, la idea es que nuestra solución es totalmente autónoma, efectivamente ustedes pueden tomar decisiones, o sea, pueden por línea, digamos, crear políticas de mitigación de tráfico, de ancho de banda, de mitigación de ataques de denegación de servicio, pero la plataforma por default no requiere intervención. Nosotros, digamos que es un valor bastante importante, hacemos todo basado en inteligencia artificial, de tal manera que la plataforma está en capacidad de identificar y mitigar de forma autónoma los ataques que llegue a tener. Pero, digamos que en el caso de ser requerido, porque efectivamente hay ataques muy especializados, que cambian los vectores, que hacen muchísimas cosas, pues digamos que existen servicios. Diego, que tu audio podrías revisarlo. Hola. Si pudieras revisar tu audio, creo que sucedió algo. Sí, se cerró el Zoom se cerró el Zoom y se me volvió a abrir, pero no me está avisando, no sé qué está pasando con mi Zoom. ¿Hasta dónde me escucharon? Qué pena con ustedes. Si quieres puedes repetir este slide, creería que ahí estamos bien con esa parte. Perfecto. Entonces, como les decía, esta es nuestra interfaz de gestión, es bastante sencilla. Lo que buscamos es entregar la información de los ataques que ha detectado la plataforma basado en paquetes, basados en ancho de banda, basados en los objetivos o en los orígenes, de tal manera que ustedes tengan toda la información. Como decía, efectivamente, nuestra plataforma no requiere una intervención manual para hacer la mitigación de los ataques, pero dado el caso, digamos, ustedes pueden crear políticas o cambiar sensores dentro del sistema, o también, digamos, tenemos un servicio se llama ERT, igual que muchos fabricantes, que es un Emergency Response Team, donde nuestro equipo está disponible en horario 7x24 para, digamos, en caso de un ataque, en caso de algún problema, entrar a la plataforma y hacer mitigación, pues obviamente adicional a la inteligencia artificial, que no es perfecta, en tiempo real también digamos que de forma humana, para poder hacer mitigación. Entonces, esos servicios están incluidos, como les digo, normalmente no se requiere la intervención humana, digamos, la plataforma es totalmente autónoma, pero digamos hay escenarios como por ejemplo unas elecciones, algo así, digamos que normalmente son momentos donde se generan bastantes ataques, donde se requiere efectivamente tener una intervención humana que nos permita ser mucho más asertivos en el control de este tipo de ataques de denegación de servicio. Entonces, digamos, tenemos algunos casos de éxito, digamos, la plataforma ha sido implementada en varios operadores a nivel mundial, tenemos clientes a nivel de empresas en la región, para contarles, bancos principalmente, en universidades o en educación más que todo. También la solución ha tenido mucho sentido en educación gobierno, que es una mezcla bastante cómica que tenemos aquí en Colombia, pero sí tenemos entidades que han tenido problemas efectivamente por
tráfico que se genera dentro de sus redes y que tratan de impactar algún servicio en el exterior. Entonces ahí es donde nosotros podemos de una forma bastante inteligente pues hacer el control de esos datos o ese tipo de ataques. Para contarles un caso puntual, lo tuvimos con una entidad del gobierno que es para la educación técnica de todos los colombianos aquí en Colombia, que se llama el SENA. Es una entidad, pues como les digo, es pública. Ellos lo que hacen es brindar educación técnica a cualquier persona en cualquier rama. O sea, uno puede estudiar ahí mecánica, puede estudiar albañilería, uno puede estudiar incluso Excel, inglés, lo que uno quiera. Es totalmente gratis, es una entidad bastante grande, son 398 sedes a nivel nacional. Estamos hablando de que tienen más o menos unos 2 millones de usuarios en sus sedes, ¿sí? Y pues virtualmente pueden tener 54 millones, que somos los colombianos, pero pues obviamente no somos tantos ahí conectados, pero digamos que es una infraestructura bastante fuerte. Ellos tienen, en este momento tienen 2 enlaces WAN de 40 gigas cada uno y un enlace de internet de 40 gigas, pues digamos que bastante fuerte. Lo que estaban viendo era que tenían unas plataformas de seguridad que les decía efectivamente cuando en diferentes momentos del día tenían caídas de ancho de banda, el ancho de banda se iba a 0 a nivel de internet. Vieron problemas en los firewalls. Lo primero que hicieron fue llamar a varios fabricantes de este tipo de soluciones, porque efectivamente se requería, o lo que estaban estimando era que había un problema a nivel de la red interna, que se estaba generando algún tipo de ataque interno hacia los servidores, hacia la plataforma de salida de ellos, o hacia internet, que estaba causando estas caídas por 5 minutos durante el día en momentos aleatorios. Pues obviamente equipos de estos tamaños, les digo 40 gigas en línea en otros fabricantes, pues cuestan muchísimo dinero. Ellos son clientes de nosotros desde hace más o menos 12 años. Ya han tenido incluso, esta es el tercer cambio tecnológico que tuvieron el año pasado, con plataformas pues, digamos que han venido evolucionando a través del tiempo. Nosotros entramos al final por decisión del operador que nos convocó, porque efectivamente ya estábamos instalados en las premisas del cliente y pues el cliente estaba bastante asustado por los números que le habían mostrado para la mitigación. Lo único que hicimos fue habilitar una licencia a nivel de los equipos, que no hubo que instalar porque ya los equipos estaban a la entrada de la WAN, y lo que se encontró al día siguiente fue que simplemente había 223 hosts que estaban generando ataques desde, pues, digamos, internos hacia internet. Estos tráficos llegaban a los equipos de seguridad. Los equipos de seguridad sí estaban detectando, pero por alguna razón no podían mitigar. Se les subía el procesamiento, ellos llegaban como un modo de conservación, se reiniciaban y esas eran las caídas de 5 minutos que estaban viendo a nivel de la red. Efectivamente, después de que entregamos el informe, que fue al día siguiente, más o menos como a las 9 de la mañana, les mostramos que habían 223 hosts en una red, les digo, de más o menos 15.000 usuarios concurrentes. Efectivamente lo que nos pidieron fue enviar a estos usuarios a cuarentena y a partir de ese día no se volvieron a presentar caídas. Entonces, pues esto hizo que efectivamente tanto el canal como el operador quedaran como un príncipe, decimos los colombianos, no sé si también lo dicen ustedes allá, quedaron muy bien con el cliente porque le solucionaron su problema. No hubo que hacer ningún tipo de interrupción, no hubo que hacer una inversión en millones de dólares como era así, ni que eran cientos de miles, y pues evidentemente se mitigó este tipo de problemas de una forma muy rápida. Entonces, digamos que todo este tipo de escenarios ha sido interesante para tener clientes en la región. Tenemos un grupo de bancos también muy importante que probó la solución. Si bien ellos, normalmente los bancos son los más cuidadosos con temas de seguridad, al final se encontró que había un comportamiento anómalo en sus servidores de Oracle, que se generaba todos los días a las 2:30 de la mañana. Ninguna plataforma de las que estaban instaladas dentro de los bancos había detectado este tipo de tráfico. Lo único que lo detectó fue la plataforma de nosotros, y eso obviamente generó que ellos decidieran optar por la solución de nosotros. Entonces ahí es donde efectivamente, como les decía, es una solución que empieza a mostrar un valor bastante interesante para nuestros clientes. Entonces, no sé si tengan alguna duda, preguntas. Aquí ya le doy también la participación a mi amigo Edwin. Hay una pregunta de un cliente. Él comenta que tiene algunos servicios en Cloudflare y otros no.
y en el historial de, digamos, del uso de esa otra solución, ha experimentado algunas saturaciones en el enlace externo y también en el enlace del lado del ISP. Yo comentaba brevemente, como he estado contestando un poquito algunas de las preguntas, de que se puede hacer, en este caso ALOT, una labor distinta, haciendo un estrangulamiento de reducir el ancho de banda solamente del ataque, es decir, de manera dinámica, identificarlo y asignarle un ancho de banda mucho menor al atacante y el resto de aplicaciones ser priorizadas. Correcto, y También además le puedes dar mencioné, visibilidad. sí, correcto, también mencionaba de que el BGP puede mandar hacia un black holing el tráfico y así descartarlo, pero quizás tú podrías ampliar un poco esa descripción de que alguien está con otro fabricante que tiene la filosofía de redirigir el tráfico a la nube. No todos los servicios por diversas razones están allí y algunos servicios que van de forma directa, ellos se vuelven objetivo de los atacantes y obviamente toda la inversión, ya me hemos hecho en los servicios protegidos, se anula cuando el enlace se satura en aquellos servicios secundarios que el atacante satura o llega a un punto donde hasta el mismo ISP tiene problemas. Correcto, efectivamente, como indica Edwin, nosotros estamos en capacidad, efectivamente cuando hay un ataque demasiado grande, pues el primero que se ve afectado no es tanto ustedes, sino como el proveedor. Entonces, nosotros tenemos forma de integrarnos con el BGP y ya obviamente, digamos, ahí podemos llegar incluso al nivel de poder reportar la IP del servicio que está siendo atacado de tal manera que puedan redirigir ese tráfico, ya sea incluso a digamos, un servicio de limpieza, incluso del operador, o como indica Edwin, a un hoyo negro de tal manera que ese tráfico se descarte de forma dinámica. La ventaja es que aquí ya no dependen ustedes del operador, sino que eso lo hacen directamente desde el equipo de nosotros, ¿no? Lo único es que obviamente se requieren algunos permisos a nivel de la configuración del BGP para que ustedes puedan hablar directamente con los equipos del proveedor y empezar a tomar decisiones aguas arriba. Porque si efectivamente si el ataque es muy grande, pues efectivamente nosotros podemos estrangular, pero si ya es demasiado grande, lo más probable es que el que primero va a sufrir ese ataque va a ser el operador. Sí, voy a unir algunas de las preguntas de los clientes también para que tú nos amplíes. Un cliente comenta de que si al tener un enlace, por ejemplo, de 14 gigas y se sucede un ataque que sea igual o mayor a este enlace, ¿cuál sería el efecto o si debe de ir creciendo, llamémoslo así, en ancho de banda para ir soportando los ataques? Y en esa misma relación, alguien más indica de que en el momento en el que se satura, ¿cómo hace el sistema, en este caso el sistema LOT, para que el tráfico pueda ser limpiado si no hay una redirección, llamémoslo en el estilo de otros fabricantes que redirigen todo el tráfico hacia una nube y después entregan, entre comillas, un tráfico limpio? ¿Cómo es que le hace la LOT en esos casos? Sería la pregunta. Correcto. Entonces, digamos que lo que les decía, siendo muy franco, pues digamos que el tema de redirección es pues algo que muchos fabricantes, pues lo que se hace es enviar ese tráfico hacia un scrubbing center, digamos que es una solución bastante obvia. Nosotros, pues digamos que si el ataque es igual al enlace, no hay problema, nosotros podemos tomar ese tráfico, estrangularlo y mitigarlo, pero si ese tráfico es superior, pues muy probablemente un equipo que esté más arriba, un equipo del equipo de servicio o el equipo a nivel del telco va a ser el que se va a saturar primero. Entonces, por eso les decía que ahí, digamos, hay opciones en donde nosotros podemos jugar con el BGP para poder redirigir ese tráfico, vamos, incluso por ejemplo lo podemos redirigir hacia el servicio de
de filtrado de ataques que tenga el operador, que también, digamos, a veces eso es una solución bastante óptima y mucho más barata, o simplemente, como decía Edwin, redirigir ese tráfico a una interfaz null, donde ese tráfico va a ser descartado, y eso lo hacemos más, se hace a nivel de borde de los operadores, para que efectivamente tampoco el operador tenga que comerse, vulgarmente hablando, ese ataque volumétrico que puede afectarlo no solo a él, sino a muchos clientes que él tenga dentro de su red. O sea, ¿cómo era la otra pregunta? O no sé si ya la respondí. Sí, es decir, vamos a ir haciendo, como te decía, un consolidado de preguntas. Hay otra pregunta que ya también la contesté, pero dice cuáles son los tipos de appliance físicos y virtuales, así de manera general, y estos cómo realizan el trabajo de ya sea redirigir o anular el tráfico malicioso, qué es lo que ellos hacen y que, bueno, yo anexo también qué módulos deben de tener. Perfecto, entonces digamos que como les decía, bueno, yo creo que la parte de cómo hacemos el limpiado se hace en línea. Obviamente tenemos diferentes tipos de equipos, la idea de pronto hoy no era entrar tan a fondo, es algo que les pediría, digamos, si quieren revisarlo, lo podemos, lo primero es involucrar a Mario y su equipo para que podamos saber un caso a caso, digamos, no todos los casos son iguales, entonces la idea es que nosotros podamos llegar al equipo que más se ajuste a las necesidades de ustedes, ¿sí? Entonces, para eso obviamente tenemos que saber si el equipo va a estar solo en internet, si el equipo va a estar también conectado hacia la WAN, si el equipo va a estar hacia el data center, eso nos da una cantidad de enlaces, nos da un ancho de banda, nos toca también averiguar, por ejemplo, el tipo de interfaces que van a utilizar, si van a utilizar interfaces de cobre de 1 giga, si son interfaces de 10 gigas en fibra. Entonces ahí obviamente ya empezamos a jugar con esos valores. Algo que me faltó decirles, todos los equipos de nosotros vienen con módulos de bypass externos, no son internos. Digamos que todos nuestros equipos vienen, digamos, nosotros absorbimos toda la filosofía de la solución de los operadores. Entonces el equipo de bypass no es más que un módulo que en caso de una falla, en caso de que no se dañó el equipo, se quemó el equipo, o simplemente ustedes dicen, yo siento que algo raro está pasando aquí, necesito sacar el equipo de línea, lo pueden desconectar, incluso ustedes pueden ir físicamente a desconectar el halo de la red y no hay una caída, porque efectivamente el que está cursando el tráfico es este módulo de bypass externo. Lo que nosotros buscamos es que efectivamente nuestros clientes son clientes que tienen operaciones 7x24. Entonces lo que hemos visto es que la mayoría de las soluciones que hay en el mercado tienen unos módulos de bypass interno en sus tarjetas, que sí, son bastante, funcionan igual, pero pues al final del día, si a mí se me quemó mi equipo Pepito, mi equipo Juanito, yo tengo que ir al rack, tengo que desconectarlo y en el momento que yo desconecto tengo que físicamente desconectar los enlaces para poder conectar el nuevo equipo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una disrupción del servicio. Cuando hablamos de los equipos de halo, hacer bypasses externos, pues ustedes pueden jugar, ustedes pueden desconectar el equipo, sacarlo, recibir el nuevo, conectarlo, instalarlo, probarlo, y cuando ustedes dicen ok, ya es momento, simplemente con un comando el tráfico se redirige al equipo de tal manera que no hay una caída. Digamos que hay una caída mínima porque siempre hay una renegociación de interfaces entre los equipos adyacentes, pero digamos que no hay la caída de desconectar los enlaces, que puede ser muchísimo más crítico, y más hablando de una operación 7x24. Entonces todos nuestros equipos tienen ese tipo de dispositivos, por eso es que les digo que preferimos revisarlo caso a caso para ver, digamos, qué equipo se ajusta para la necesidad de cada uno de ustedes. Entonces, a nivel de lo que se requiere, no sé si tú tienes un slide para eso, Edwin. Sí, hay un caso de un cliente que no está en este webinar. El diagrama no tiene ninguna información acerca de este cliente, sino que es información. No. ¿Te acuerdas de la información de los requerimientos cuando es DPI y cuando no hay DPI? ¿No tienes eso, no? No tengo esa información. Ok, entonces, bueno, digamos que básicamente tenemos dos escenarios, ¿sí? Entonces, hay un escenario donde hay una solución de DDoS totalmente standalone, o sea, no les interesa nada de la parte de control de ancho de banda ni reportería, y otro escenario donde efectivamente hay la parte de DDoS más la parte de control de ancho de banda.
Entonces, el escenario más sencillo es la parte de DDoS. Digamos, la parte de DDoS, pues obviamente está el dispositivo. Ese dispositivo va a requerir un controlador. El controlador es esta plataforma que es la que tiene la inteligencia, les decía, donde simplemente se hace el análisis de toda la data, donde se almacenan todas las líneas bases de conocimiento, y es la que tiene la que recibe la reportería de parte de la caja. Ella hace los análisis y, pues en el caso de requerirse algo, hace o genera las firmas para ser aplicadas a nivel de la caja. Es el nivel más básico. Obviamente ya adicional, si ustedes ya requieren, ok, quiero, no, sabes que yo tengo un doble enlace, por ejemplo, como hablamos ahorita, de pronto tengo doble enlace, yo tengo acceso a los sistemas autónomos, a mí me gustaría de pronto que si tengo un ataque por mi proveedor 1, solo el tráfico de ese proveedor sea enviado, por ejemplo, a un black hole, o sea enviado a un screwing center, y el tráfico del proveedor 2 continúe. Entonces ahí requerimos un software adicional para todo, o software que puede correr un hardware de nosotros, o en una máquina virtual, donde ese software es el que va a hablar con el BGP para hacer todo ese tipo de actividades. Como les digo, esto es automático, eso sí es súper importante, eso no requiere ninguna intervención humana, ¿sí? Entonces, ese es el escenario más sencillo, ¿sí? El DDoS puro. Ya cuando estamos hablando de un escenario donde se requieren pues la parte de DPI y la parte de DDoS, pues ya se agregan algunas cosas como la plataforma de gestión del DPI, donde van ustedes a tener reportería, donde van a tener toda la parte de control de las aplicaciones, adicional a lo que les estaba comentando. Pero básicamente así funciona el tema de la creación de nuestros BOMs a nivel de estas soluciones. Sí, gracias, Diego. También nos preguntan si en algún momento se puede compartir la presentación, etcétera. Claro que sí, todo a través de mis amigos de Intellector. Como les digo, digamos que ellos son nuestras manos y nuestro recurso que está cerca a ustedes. Entonces, con ellos, a través de ellos, cualquier cosa que necesiten. Sí, bueno, acá les queremos mostrar un caso que de un cliente, no se encuentra acá en esta sesión. También se han suprimido todos los parámetros de red relacionados a ese cliente. Y en nosotros tenemos lo siguiente. La infraestructura con la nube que está en el lado izquierdo es una infraestructura donde ese otro cliente tiene la característica de brindar servicios. Es decir, él ahí entrega cosas hacia el exterior. Hay lo tradicional de un switch, un firewall frente a la infraestructura y un router de ISP. Cuando esta conexión de router ISP, podríamos definir que en este punto es la frontera. Cuando esa conexión recibe la información de ruteo, en el caso concreto de este cliente y en el cual se puede ocupar el concepto completo de ALOT, él tiene un AS number. Ese AS number es básicamente un número, un código que identifica en forma única en todo el Internet el segmento de rango público. Este cliente, él es el propietario de su AS number. Esto le da la facilidad de que él puede cambiar de proveedor, puede hacer, llamémoslo, segmentaciones de sus bloques de redes y otro tipo de cosas con mucha más facilidad que aquel que no posee su propio ruteo BGP. ¿Dónde está ubicada la caja LOT? En este caso está en un punto que podríamos llamarlo el perímetro arriba del firewall y arriba del router que el ISP le da para el servicio a este cliente. Esa caja LOT se está dimensionando con lo que serían módulos para poder gestionar el ancho de banda. Como ya nos decía antes Diego, la aplicación de ALOT permite ver el tráfico por dentro. No es la masa tradicional, llamémoslo el volumen total, sino que se puede ver si algo es YouTube, si algo es Facebook, si algo es un LinkedIn, si es una sesión Zoom como esta, etcétera. Es decir, la aplicación per se
y a esa aplicación le hace la asignación de una prioridad, donde aquellos que tienen la prioridad 5 pueden pasar de manera rápida, llamémoslo como si fuera una superautopista. Aquellos que son de naturaleza normal tienen un número 3 para, por decirlo así, que vayan pasando según cómo llegan. Y aquellas aplicaciones que no tienen utilidad al negocio, pero se permiten, digamos, por ejemplo, podrían llamarse servicios de, digamos, de entrega de archivos, por ejemplo, de compartir con terceros, o a lo mejor alguna otra conexión que no sea tan relevante para el negocio, tiene una prioridad baja. Y otros que son de naturaleza nociva, llamémoslo peer-to-peer, podrían ser también tráfico de bots, etcétera, son anulados. El appliance es un appliance físico, tiene una conexión hacia un server, básicamente se le llama el BSPC, y este servidor hace toda la gestión de lo que sería el sistema del appliance a nivel de todas sus reglas, políticas aplicadas, configuraciones, etc. Él a su vez tiene un segundo appliance, lo vamos aquí a enmarcar con otra conexión donde están ellos. Y este segundo appliance, Allot, se conoce como el Allot BGP Agent o el agente BGP. La característica importante es la siguiente. A nivel de tablas de ruteo y otras características de BGP, que eso lo podemos ver con esta flecha que está aquí uniéndolos, el router tiene comunicación con ese elemento del agente BGP. Sin embargo, la caja principal, que es la que está en línea y viendo el tráfico, ella no opera en ruteo. Es decir, que no requerimos que las IPs del punto que está aquí en el router con las IPs, llamémoslo en la infraestructura del ISP, sean diferentes, pueden ser las mismas, lo hacen en una modalidad estilo bridge. Entonces, cuando se da la identificación de un tráfico nocivo, en este caso específico, vamos a tomar esta porción de arriba. Vamos a tomar, llamémoslo, un atacante con este, vamos a ocupar este color. El atacante está en este punto y él empieza a hacer una conexión que va creciendo paulatinamente hasta llegar al punto del perímetro. En el primer momento de ese tráfico se pueden hacer reglas que estrangulan. En esta flecha que ya está acá presente, se estrangulan que, por ejemplo, si él está llegando con la solicitud de 10 megas de conexión, no le asigne los 10 megas, sino que le asigne ya de manera preconfigurada al ser identificado solamente, por ejemplo, 500 kbps. El atacante va a sentir lo mismo que sentiría un cliente. Si nosotros le ponemos un video de YouTube a 100 kbps, por ejemplo, a lo mejor sigue andando el tráfico, sigue circulando, pero se va notando latencia y va creciendo esa latencia. Sin embargo, puede suceder que este atacante, ya sea porque está con una botnet o otro, empieza a generar clones de sí mismo. Es decir, que los ataques ya no son de un solo punto, sino que todos los puntos empiezan a converger. Y lo que él tenía de 10 megas se va convirtiendo, si son 10 de esas conexiones, en 100 megas. Y supongamos que el enlace en este punto es mucho menor. Entonces, esa saturación, de manera clásica, empezaría a suceder en el router aquí en este punto, y aunque acá abajo le tenemos un tráfico muy pequeño, iría creciendo el tráfico dentro del ISP. Entonces el ISP empezaría a percibir, por decirlo de esa manera, una saturación dentro de su infraestructura. Y sabemos que en nuestra zona eso en algunos casos los ISPs, pues sin avisar ni nada, simplemente le cortan el servicio a los clientes. Entonces, si este enrutador que está en la parte baja, con la parte superior,
que es el caso de este cliente, comparten BGP, es decir, que el router que se llama ISP router con el router en la premisa del cliente hablan BGP los dos y se comunican entre sí y son parte del mismo Autonomous System, el equipo de la parte inferior al recibir del BGP Agent la orden de que hay un ataque que está sucediendo arriba del volumen que esta política puede manejar o que se ha estipulado manejar, redirige la tabla de ruteo para que todo ese tráfico se vaya hacia el black holing. Y el black holing sería en este caso simplemente un punto. Los ISPs en otras regiones, por ejemplo India, Holanda, etcétera, hay redes que están diseñadas en BGP para que todo el tráfico que llega a ellas sea dropeado, es decir, no analiza nada, no hay ningún tipo de procesamiento en ese punto, sino que simplemente todo el tráfico que está entrando ahí es dropeado, lo cual facilita que a nivel de procesamiento un volumen enorme de datos pueda ser anulado. Entonces esa redirección se da a través del BGP, haciendo que ya este equipo dentro del ISP no caiga. Hay algunas consideraciones relevantes, ¿verdad?, que no se pueden ver en este diagrama. Por ejemplo, si es un BGP exterior, si es un BGP interior, si el AS number es propiedad del cliente y existe solamente en este punto, o si es propiedad del ISP y está en este punto, etcétera. Sin embargo, esa es la idea macro, y en el caso específico de este cliente para el cual este diagrama fue hecho, ellos lo tienen en la parte de su premisa o ese nombre. Así que el escenario es mucho más manejable y él intercambia la información con el que está en la parte superior. Un detalle importante es que este cliente en su historial en el pasado fue parte de un ataque sin quererlo. Un servidor fue comprometido en esta sección y él empezó a hacer conexiones hacia una institución de gobierno. Entonces tuvo un pequeño incidente donde en el pasado, ¿verdad?, la institución de gobierno le dijo: mire, su IP es esta, tuvieron que hacer varias acciones para poder limpiar ese servidor que estaba comprometido, pero esa situación no pasaría ya estando el alot, debido a que la política es tanto entrante como saliente. Y había otro cliente que está en esta sesión que preguntaba un poco el tema acerca de Cloudflare. Como podemos notar, la idea en Cloudflare es siempre redirigir el tráfico total, pero en el caso específico aquí es redirigir el tráfico solo en la condición de cuando el atacante es identificado y cuando la mitigación en el punto inline ya no se puede realizar porque el tráfico va creciendo conforme hay mayor cantidad de nodos haciendo las sesiones. Entonces el envío hacia un black holing hace que el primero sea muy rápido el dropeo y segundo toda la capacidad que el atacante puede tener en sus paquetes, el tipo que sean, simplemente son descartados, es decir, no son procesados ni evaluados por ningún punto de las conexiones. Entonces eso lo hace como más tolerante o capaz de poder mitigar un ataque de un gran volumen. Entonces eso es a grandes rasgos. No sé si tú quieres adicionar detalles, Diego. No, creo que perfecto, creo que por eso les digo, así es más chévere cuando el partner sabe más que uno. Te agradezco mucho. Solo quería agregar, bueno, creo que alguien por ahí preguntaba que cómo hacemos para identificación de tráfico encriptado. La plataforma de nosotros utiliza también inteligencia artificial para identificación de tráfico y se hace la identificación netamente basado en el comportamiento de la misma, ¿sí? Entonces eso garantiza que podemos identificar las aplicaciones independientemente del dispositivo. Importantísimo, efectivamente no podemos ver dentro de ellas, entonces sí podemos saber que un usuario está utilizando Outlook o un usuario está utilizando Facebook, pero no puedo saber en el perfil de quién está o qué dice el correo. Sí, efectivamente veo ese nivel de aplicación.
Entonces no hago desencripción, sino veo la aplicación como tal. Sí, tenemos algunas preguntas, quizás estas pueden ser rápidas, Diego, serían más o menos las últimas. Si hay una institución que tiene aplicaciones que son estándar, como llamémoslo SFTP, etcétera, pero hay otras que son de estilo propietario, corriendo en puertos no comunes, como el 5400, etcétera. Entonces, ¿cómo hace Allot para identificar y diferenciar estas aplicaciones? Y siempre yendo en esa misma línea, si esas políticas que se aplican a un cierto tráfico se pueden hacer también para un usuario específico. Correcto. Entonces, sí, efectivamente, si quieres, respondo estas dos primeras, y es efectivamente, digamos que ustedes pueden crear firmas dentro del sistema asociados a puertos TCP, UDP, sin ningún problema. Entonces, si existe efectivamente esa aplicación que corre sobre el puerto 50.000 o 5.000, la pueden crear sin ningún problema. También pueden crear servicios, digamos que ya es más común, digamos, estas tipos de aplicaciones son muy antiguas que todavía se ven en nuestro mercado, pero digamos que ahorita también se utiliza mucho, pues ya los servicios son normalmente servicios web. Entonces también pueden crear políticas hacia URLs para priorización o asignación de ancho de banda, incluso por cada sesión que se establezca. Entonces podemos llegar a cada sesión que se establezca contra esa URL, digamos, por ejemplo, un servicio que están brindando, un servicio, no sé, de consulta, o un servicio donde la gente se conecta desde internet hacia un servicio de ustedes, podemos garantizar un ancho de banda por cada uno de los usuarios. Y lo que me preguntaban, efectivamente también podemos integrarnos con el directorio activo, de tal manera que podemos garantizar esos anchos de banda por IP, por sesión, o como les decía, por usuario del directorio activo. Gracias. Sí, la siguiente pregunta es: ¿en qué lugar se colocaría este Allot BGP Agent en la mayoría de escenarios de los clientes? Y ahí lo importante es que efectivamente haya comunicación entre este servidor, que puede ser virtual, y el router de borde del cliente, ¿no? O sea, digamos que la ubicación normalmente sí estaría en una zona interna, porque esta comunicación sí va a ser netamente entre el servidor y el router, ¿sí? No es algo que va a ser público. Lo importante es que haya comunicación entre ellos dos. Netamente a nivel de gestión, mejor dicho. Sí, también nos consultan si es como estamos viendo que hay dos appliances. ¿Qué sucede cuando yo solo tengo uno de los dos? ¿O siempre tienen que ir todos los dos combinados, etcétera, para poder hacer la mitigación de DOS? No, lo que les decíamos, digamos que en el caso de que no se quiera hacer ningún tipo de redirección, no quieren entrar con temas de BGP, solo se necesita la parte del gestor del equipo, ¿sí? Para hacer la identificación y mitigación de ataques. Obviamente ahí está limitado de que si el ataque es superior al enlace, pues el equipo pues no va a poder tomar ninguna decisión, sino va a tratar de bloquear el tráfico que está cursando ahí en línea. Pero sí, efectivamente, si ya lo que ustedes dicen, sí me interesa poder utilizar ya el BGP para hacer una mitigación, pues ahí sí se requiere la parte del BGP Agent. Como les decía, estos dos pueden ser appliances, pueden ser equipos virtuales. Entonces esto puede estar instalado en infraestructura de ustedes. Lo único, bueno, incluso hasta el Allot también puede ser virtual, pero normalmente para este tipo de deployment sí se prefiere un equipo en línea. Pero sí, todo esto, las soluciones de nosotros son tanto virtuales como físicas. Sí, gracias. Quizás tal vez en aras del tiempo pediríamos de que si alguien desea tener una charla en específico, mostrar también algún diagrama de su infraestructura ya en específico, y cómo podría esta solución acoplarse a ese lugar en concreto. Recomendaría de que se contacte con Maciel. Ella puede establecer una sesión con Diego y con mi persona, y así podemos ir creando un diagrama para su organización en concreto, es decir, ya algo como propio. Y segundo, a todos los participantes que estamos acá, si se inscribieron con sus correos electrónicos, le haremos llegar un libro de O'Reilly que es acerca del ransomware y por qué no se debe de pagar las extorsiones que se están dando a nivel de esa amenaza.
Así vamos a ir haciendo diferentes webinars y compartiéndoles conceptos variados para incrementar nuestra capacidad de estar frente a todos estos ataques modernos. Sí, adicional, bueno, ya para cerrar, como indica Edwin, por aquí me preocupan que me preguntan que qué pasa cuando el tráfico cifrado puede llevar un ataque. ¿Cómo podemos hacer? Como les decía, digamos que nosotros no únicamente estamos a nivel de capa 3 y capa 4, luego ya digamos que ya para llegar a nivel de aplicación, sí ya se requeriría otro tipo de dispositivo ya que identifique que efectivamente el tráfico o esto viene dentro de algún tipo a nivel de aplicación, ahí no llegaríamos nosotros. Y no sé qué otra pregunta había por ahí, que Maciel también me pasó unas, pero creo que ya están respondidas. En el lado de esa pregunta, otro cliente dice, como en el diagrama en el que estamos, si hubiera un tráfico que está saliendo de una VPN en este punto, ¿y qué se puede hacer con ese tráfico ya que ahora estamos mucho, ¿verdad? Estamos desde la casa. Trabajando remotamente, sí, de hecho, remotamente, ¿verdad? ¿Cómo se es puede un muy manejar? buen dato. Entonces, ahorita, sí, perdona, prosigue. No, no te preocupes, perfecto, no, es muy buena pregunta. Realmente para nosotros esto no es un tema nuevo, para contarles, porque creo que ya ustedes han escuchado mucho, y yo creo que ya saben mucho más ustedes que yo de algo que se llama SD-WAN. Esta tecnología SD-WAN venía cambiando el tema de la conexión de las sedes hacia las sedes principales, acabando un poco con los enlaces de MPLS y migrando a otro tipo de enlaces. Lo que estábamos viendo es que efectivamente estas migraciones lo que estaban haciendo es acrecentar el tráfico hacia los data centers, ¿sí? De tal manera que ya el tráfico que estaba llegando no eran esos enlaces pequeños de 5 y 10 megas, sino ya eran enlaces de 20, 30, 50 megas por cada una de las sedes. Entonces venía un crecimiento ya que veníamos enfrentando, donde nosotros estábamos ayudando a nuestros clientes por esa ubicación en la red a priorizar el tráfico, que efectivamente poder entender cómo estaba llegando el tráfico, qué tráfico estaba llegando, priorizar las aplicaciones misionales, lo que hablábamos ahorita. Pero entonces ahorita también está la otra coyuntura. Entonces, lo mismo que está pasando con SD-WAN empezó a pasar con las VPNs. Entonces, nuestros usuarios se están conectando todos por VPN, están llegando al data center, aún más tráfico para nuestras sedes principales, pero efectivamente digamos que la LOT ahí puede brindar valor. Ahí digamos que efectivamente dependimos mucho de la ubicación. Siéndoles franco, si el equipo solo está ubicado ahí donde estamos en el circulito azul de la gráfica, pues obviamente yo solo voy a ver que es un tráfico de VPN. Sí, voy a ver qué tipo de VPN es, pero no puedo ver dentro de ella. Pero digamos que aprovechando que el equipo tiene varias interfaces, sí puede estar detrás del firewall, ¿sí? De tal manera que ya pueden ustedes identificar qué usuario es, qué aplicaciones están corriendo antes de que efectivamente la VPN se levante. Pero eso se puede hacer dentro de un mismo equipo, o sea, no tienen que ser equipos diferentes. Obviamente depende del escenario, habrá muchos que me podrán decir, no, ¿sabes qué? Prefiero un equipo diferente. Claro que sí, no hay ningún problema, no es algo que sea obligatorio que sea el mismo equipo. Sí, pueden ser varios equipos, pero lo pueden hacer con un solo equipo porque físicamente estos equipos son bridge. Luego tengo una interfaz de entrada y otra de salida por cada enlace. Luego no hay un mix de tráfico, las interfaces no, los equipos no son gestionables por las interfaces, pues digamos no son equipos stateful, por eso es que un equipo de estos puede estar al frente de cualquier equipo y protegerlo de un ataque muy grande. Entonces, por eso pueden ustedes utilizar el equipo y conectarlo a varios enlaces simultáneamente y pues efectivamente tomar políticas, ahí por ejemplo donde Win pintó el ALOT, tomar políticas de ancho de banda para que el tráfico sea controlado antes de que se levante la VPN. Y pues obviamente ya a nivel de la parte superior también podríamos ver el tráfico, pero ya lo veía como una VPN como tal. Sí, en este caso el ALOT tendría que tener dos pares, siempre las conexiones van en un in y out, y el mismo ALOT que esté en la parte de arriba, si tiene otro par, se puede poner en la parte detrás del firewall, adelante del switch, y eso haría que se pueda ver todo el tráfico antes de encriptar y aplicar la política que se establezca necesaria antes del encriptamiento. Correcto. Bien, entonces agradecemos muchísimo el tiempo que nos han dedicado. Les dejamos la invitación en que si en algún momento podemos hablar con un diagrama de cada una de sus organizaciones
y una sesión personalizada, estamos a sus órdenes. Igualmente también si hay mayores dudas, comentarios, necesidad de información, etcétera, solamente nos escriben y con todo gusto se lo hacemos llegar. Y a través de Maciel haríamos llegar la presentación y ese libro que les mencionaba, un libro formal de O'Reilly acerca de ransomware, a todos sus buzones. Entonces agradecemos mucho el tiempo y su participación en este interesante webinar. Sí, muchísimas gracias. Creo que quedaron algunas preguntas por ahí, pero trataremos de enviarles las respuestas. Si las puede anotar, por favor, Maciel, y podemos ir contestando las preguntas en concreto. Creo que Edmundo nos preguntó que si puede aplicar esta priorización para servicios que están fuera de la infraestructura. Claro, digamos que normalmente tú puedes crear políticas, por ejemplo, para las aplicaciones de Office 365, políticas para G Suite, para servicios que estén en Internet. Tú puedes crear políticas, pero obviamente para que yo pueda controlar ese tráfico tiene que cursar a través del equipo. Pero sí, efectivamente ahí es donde más va a generar valor, porque ustedes pueden llegar incluso a crear políticas detalladas dentro de, por ejemplo, Office 365. Nosotros podemos diferenciar si independiente, como les digo, no hacemos desencripción, pero podemos identificar si es tráfico de Outlook, si es tráfico de Teams, por ejemplo, que ahorita lo usamos tanto, o si es un tráfico de SharePoint, o es un tráfico de Drive. Bueno, creo que ese Drive es el de Gmail, se me olvidó el nombre del de Microsoft, pero podemos identificar todos ellos, y lo mismo para la G Suite, de tal manera que ustedes pueden ser granulares y controlar ese tipo de aplicaciones. Maciel, unas palabras de cierre. Muchas gracias por su asistencia y estaremos enviando presentación. Sí, muchísimas gracias, de verdad que lo tomamos un poco más de lo esperado, pero creo que si se quedaron, creo que fue un poco interesante. Estamos abiertos a sus dudas. Como les digo, la idea es, nosotros siempre decimos, igual que algo que nos gusta de Intelecto, la idea es que la solución se ajuste a lo que ustedes necesitan y pues ajustarnos muy bien y darles una solución que les convenga. Entonces, cualquier cosa quedamos a su entera disposición. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Hasta luego.